este segundo bloque de MB Noticias vamos a hablar del fin de semana del patrimonio, porque el 5 y 6, el Día del Patrimonio, va a tener una consigna que se llama el vino como tradición, inmigración, trabajo e innovación. Y para hablar de este tema estamos recibiendo con muchísimo gusto al presidente de INAVI, Ricardo Cabrera. Un gusto que estés con nosotros esta mañana. Un gusto, buenos días, un placer estar acá. El gusto realmente es nuestro, porque además todos más o menos, quien más, quien menos, sabe o toma, degusta el vino, pero cómo se confluye, cómo se llega a ese vino como aporte a la cultura y en ese cruce con la inmigración y el trabajo tan característico de Uruguay, pero bueno, que también viene de Italia y demás, ¿no? Hay una cultura vitivinícola en el país de más de 150 años. Tan es así que la primera ley vitivinícola es de 1903, inspirada en Francia. ¿Qué pasa? Había viñedo antes y había elaboraciones antes, muchas bodegas, y el Estado en su momento dice, bueno, tenemos que regular porque hay mucha producción, hay mucho trabajo y hay que, de alguna manera, ordenar la casa. Eso desmitifica lo que siempre pensamos, hasta yo mismo hace muchos años, de que teníamos una poca cultura vitivinícola con pocos años. Sin embargo, somos de los países de América, después de Argentina, de los que más años tenemos en materia de viñedos y bodegas. Bueno, el año pasado se nos ocurrió plantearle al ministro de Educación y Cultura y por ende a la Comisión de Patrimonio, ¿por qué no hacer el año del patrimonio vitivinícola el 2024? Y ahí confluimos con varias cosas. Una, los 150 años de viñedos, y la más importante, quizá a mi criterio, porque son figuras muy queridas por el tema histórico, a Pascual Arriague y a Francisco Vidiella. Francisco Vidiella, que introdujo una variedad al país que se llama Folle Noir, que es una uva base de coñac, de gran calidad, pero que no se adaptó muy bien al país. Sin embargo, hay algunas hectáreas. No se adaptó muy bien porque es una variedad de clima seco y nosotros tenemos mucha humedad. Y don Pascual Arriague, hay varias historias, si trajo o no la trajo la variedad, trajo la variedad Tanat. Hoy Tanat es nuestra variedad bandera, nuestro buque insignia en cuanto a uva y vino. Y se identifica el Tanat del Uruguay como patrimonio. Y además, fíjate una cosa, es originario de Madirán, en el sur de Francia, y tenemos más hectáreas de Tanat en Uruguay que en Francia, en la zona de producción. ¿Cómo se consume en Uruguay, no? ¿Qué variedades consumen? Porque digo, si bien el Tanat es como ese vino o variedad emblema, ¿es el más consumido? Bueno, es la variedad más plantada, y dentro de la elaboración de vinos finos también. Pero ¿qué pasa? Se hacen en cortes o blends con otras variedades. Uh-huh. Porque digamos que es un vino con mucho cuerpo, ¿no? Es un vino con mucho cuerpo. Que lo tenés que tomar y ¡uf! Bueno, los enólogos con este devenir del tiempo han de alguna manera domesticado ese producto y lo han hecho más apetecible a los consumidores, con más suave, con menos cuerpo. Sí, que pase más fácil, ¿no? Que pase más fácil porque es un vino muy estructurado si lo dejas actuar libremente. Claro. Personifiquemos el vino como tal. Bueno, pero tenemos otras variedades, caso Cabernet Sauvignon, Marcelán, Syrah. Pero me decía que el más plantado es el Tanat, pero no el más consumido. El Tanat. Y dentro de los vinos de mesa, los vinos tintos, que son cortes generalmente o rosados, y dentro de los vinos finos, los tintos y también los blancos. Ajá. Y bueno, blancos tenemos Sauvignon, Chardonnay y una variedad que está teniendo un impulso importante, que es el Albariño, que viene de Galicia y de Portugal. Y se ha adaptado muy bien al Uruguay precisamente por la razón contraria de Folle Noir, porque es una variedad que le encanta la humedad. Claro, en el 900 yo había visto que la mitad de los viñedos o de las bodegas estaban acá en Montevideo. ¿Cómo es la distribución ahora? Porque Montevideo sigue teniendo esa ruta del vino, pero ¿cuál es la preponderancia? 60% entre Montevideo y Canelones, un poquito despega Canelones. Después tenemos Colonia, uh-huh. San José, Maldonado, Paysandú, Salto, Rivera y ya en pequeña escala en otros lados. Lo más importante es la inversión, sobre todo extranjera, que se da en caso de bodegas turísticas, tanto en Colonia como en Maldonado. Son pequeños predios, es decir,
no más allá de 5 o 10 hectáreas, bodegas que elaboran poca cantidad, pero mucha calidad y todo envasado. Uruguay se destaca en el mundo por ser un país que vende todo su vino exportado, toda su exportación en envase cerrado, envase de 3/4 litros. Claro, no lo vende a granel. No lo vende a granel, salvo honrosas excepciones. Y esas botellas representan la marca del país, porque está el nombre de la bodega y el nombre del país y el dato de la empresa para el cual el extranjero puede vincularse con esa bodega. Claro. ¿Y qué peso tiene en estos momentos en la historia de Uruguay y en la actualidad la inmigración en esto? ¿Sigue siendo un peso importante y un reconocimiento del aporte de la inmigración? La inmigración fue fundamental porque tanto españoles como italianos fueron los que introdujeron lo que es la viticultura en el país y el desarrollo. El otro día, en el lanzamiento de las actividades del patrimonio, la comisión hizo un video muy lindo y hay un señor Sescato, que es nacido en Francia, pero que vivió muchos años en Italia, después por el tema de la guerra se vino al Uruguay, aparece en la filmación con 94 años. Bueno, esa es la historia del país, la historia de la inmigración, que vinieron españoles y italianos a enseñarnos a trabajar. Claro. ¿Y cuánta gente emplea este rubro? Nosotros pensamos que anda alrededor de las 25.000 personas. ¿Entre viñedos y bodegas? Entre viñedos, bodegas y empleos directos e indirectos. Ajá. O sea, es muy importante en lo que es el trabajo del país, ¿verdad? ¿Y cuántas bodegas o viñedos, digo porque a veces hay una diferencia, ¿no? En eso están abiertas este fin de semana. En total tenemos 160 bodegas, de las cuales más de 50 van a estar abiertas este fin de semana del patrimonio. 52 de ellas son bodegas turísticas que están preparadas para recibir al público, pero también hay otras que van en camino de serlo, y esto del patrimonio es un gran empuje para que se decidan a abrir sus puertas y mostrar todo lo que tienen para definir como su trabajo del diario. Y lo más importante es que son bodegas familiares, la mayoría, donde está el pater familias o la generación que creó la bodega y la sucesión de chicos que son parte importante de la historia. Usted es enólogo, ya tenemos que ir cerrando, pero me gustaría decir, bueno, ¿qué valoran un vino o cómo, digamos, qué se debe valorar en un vino al momento de mirar, ya que vamos a tener varias bodegas y degustaciones en este fin de semana? Yo creo que hay que desmitificar una cosa. A ver. Primero, el mejor vino para mí es el que más me gusta, y eso va para todas las personas. Puede ser un gran vino, pero a mí no me gusta, para mí no es el mejor. Y muchos enólogos y sommeliers van a estar en contra mío, pero como no tengo filtro, lo que hay que mirar básicamente es sabor, aroma y color, es decir, un análisis sensorial, obviamente. A mayor precio a veces no es la misma calidad, pero generalmente a mayor precio es mejor calidad. Siempre tratar de ver que la botella tenga toda la información posible, cosa de no tener dudas, que diga la variedad de uva o el corte de uvas que conforman esa variedad, el grado alcohólico, dónde fue elaborado, es decir, después que no esté turbio, salvo excepciones que hay ahora de vinos slow wine y un modernismo que hay de vinos sin filtrar, etcétera, pero yo me apego a la vieja analogía, el vino filtrado, límpido, brillante, y bueno, y después el sabor y el olor tienen que ser de mi agrado. Claro. ¿Pierde el vino con las nuevas generaciones? No, yo creo que gana, porque ¿qué pasa? Las nuevas generaciones van viendo que el vino tiene todo un ritual histórico de más de 7.000 años antes de Cristo. Sí, allá por la Mesopotamia aparecieron las primeras vides. Bueno, yo creo que los jóvenes están diversificando un poco la estructura tradicional del vino europeo y se abocan más al vino del Nuevo Mundo. Y entonces, lo que les citaba, el slow wine, los vinos con bajo tratamiento, es decir, sin sulfitos, y bueno, y también las diversificaciones. Por ejemplo, ahora tenemos el vino desalcoholizado, los vinos más dulces, espumantes, con menos grado alcohólico. Es decir, hay que adaptarse a los tiempos. Ricardo Cabrera, muchísimas gracias. Un placer. Por estos minutos. Y los esperamos por el fin de semana de patrimonio para que puedan brindar con el vino que más les guste. Bueno, muchas gracias. A ustedes. Y nosotros vamos a seguir hablando de vino porque con este